Saludos, estimadas personas estudiantes. El día de hoy nos encontramos en un segundo video de Estudios Sociales Bachillerato por Madurez, explicación de preguntas. Vamos a realizar la lectura de la pregunta número 13. Primero, invitarlos e invitarlas a suscribirse al canal para estar pendiente de las notificaciones de nuevos videos. Vamos a iniciar. Dice, lea el siguiente texto. Los nazis alemanes les atribuyeron una amplia variedad de estereotipos negativos a los judíos. Perseguían una visión estratégica de una raza alemana dominante que controlara a los pueblos sometidos, especialmente a los eslavos y a los llamados asiáticos, quienes consideraban de origen inferior. El texto anterior evidencia implicaciones sociales que ocurrieron durante la Segunda Guerra Mundial. En este caso, de implicaciones muy lamentables donde mediante teorías racistas se justificaba eh, la imposición y la explotación, el racismo y la muerte de personas por ser de un grupo étnico, religioso, color de piel distinto. Entonces, vamos a buscar alguna de las opciones que nos permita completar de manera correcta el enunciado. La lucha armada e ideológica por la creación del Estado de Israel no corresponde con lo que se menciona en el texto, aunque sí hay que mencionar que entre las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial está la creación del Estado de Israel en 1947-48, a partir de ese momento histórico, pero no tiene que ver con el texto. Entonces vamos a continuar con la lectura. Implementación de ideologías de superioridad racial, sí, eso fue lo que se dio, pero vamos a seguir leyendo para ver si no hay una opción más pertinente. Promoción de los derechos humanos por las potencias europeas, ¿no? El texto no habla de eso y esa no es la implicación social que se quiere mencionar en el texto. Consolidación de los sistemas políticos democráticos en el mundo, tampoco. Eso no es lo que se menciona en el texto y sí un sentimiento de superioridad de parte de un grupo hacia otros grupos humanos que consideraban inferiores. La opción B, la correcta, nosotros la seleccionamos y la enviamos. Recordar que el sistema está programado con las respuestas correctas. Cuando nosotros enviamos, nos lo va a indicar. Muy bien, continuamos. Vamos a la pregunta 14. Lea el siguiente texto. El Holocausto fue el asesinato masivo de millones de personas a manos del régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial, que se desarrolló entre 1939 y 1945. La población judía fue el principal objetivo de los nazis y se estima que de 2 de cada 3 judíos europeos murieron durante esta campaña de odio. Además, se impusieron estrictas medidas económicas y se difundió propaganda antisemita, que en sus términos básicos se resume en el rechazo hacia los judíos con el objetivo de aislar y segregar a esta población. Recordar que la palabra segregar quiere decir separar, hacer a un lado a esta población. El texto anterior permite reconocer que durante la Segunda Guerra Mundial se desarrollaron procesos. Pues vean que en el texto se menciona, inicia la descripción del holocausto, genocidio, qué sucede durante el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial en distintas regiones de Europa, pero básicamente en Alemania y otros lugares, en contra de diferentes pueblos, pero sobre todo se resume en, en el texto contra los judíos, que fueron las principales víctimas de este genocidio, este holocausto. Entonces vamos a buscar alguna opción que nos permita completar este texto. Reivindicación política de los grupos vulnerables durante el conflicto. No, eso no es lo que se permite reconocer que durante la Segunda Guerra Mundial se desarrolló. En el texto eso no es lo que se menciona. Exterminio y persecución contra grupos étnicos específicos, sí. Eso sí se menciona. El holocausto, el genocidio, el exterminio masivo, inclusión social de las diversas etnias que componían las naciones europeas. No, vean que el texto no habla de inclusión, sino de lo contrario, de esa campaña de odio que al final terminó con un montón de muertes de personas inocentes y bajo el terror. Entonces no corresponde a la opción C. Y la opción D, promoción de los derechos humanos de los grupos minoritarios. Vean que no, lo ideal era, por supuesto, promover el respeto como
sería lo ideal. El día de hoy igual aplicarlo en distintas regiones, en distintos conflictos y en las relaciones humanas, el respeto y la promoción de los derechos humanos, pero no fue lo que se dio en ese momento histórico, sino, y lo que se recaba en el texto, se evidencia, es el exterminio y persecución contra grupos étnicos específicos. Entonces sería la opción B, la seleccionamos y enviamos. Muy bien, vamos a continuar, vamos a leer la pregunta número 15. Recuerden que en este caso hacemos una sugerencia a nosotros que ustedes también pueden valorar si la pueden aplicar. Vamos a leer primero la consulta para cuando leamos las opciones tener un panorama un poco más claro. Entonces, de acuerdo con la información anterior, ¿cuál número identifica una acción que favorece la promoción de la paz en la convivencia social? Entonces, de los cuatro enunciados que vamos a leer, ¿cuál es importante? Porque es una acción que favorece la promoción de la paz en la convivencia social. Vamos a iniciar con la 4. Reducir los espacios de participación democrática para facilitar el ejercicio del poder a quienes gobiernan. Bueno, no, más que reducir los espacios hay que ampliarlos, hay que incentivar la participación, abrir el diálogo, invitar a los distintos grupos étnicos, culturales, etcétera, que componen la sociedad a participar, no reducir. Reducir quiere decir minimizar, quitar, disminuir, y no es lo correcto. Entonces, no. Descartamos la opción número 4. Segregar a los grupos más desfavorecidos de la sociedad en procura de evitar su discriminación. Segregar quiere decir separar, hacer a un lado a los grupos más desfavorecidos de la sociedad en procura de evitar su discriminación. No, no es lo ideal. Lo ideal es que pongamos en práctica la promoción de los derechos humanos para vivir en paz, para promover una convivencia social y no segregar a los grupos porque no es lo ideal. Vamos con la 3, la descartamos. Vamos a la 2, limitar el pluralismo político e ideológico en los procesos electorales de las naciones. Más que limitar, limitar quiere decir poner trabas, un límite, es decir, solo vamos a permitir uno, dos, tres partidos y tiene que cumplir con estas características. No, vamos a incentivar espacios de participación política, ideológica y que obviamente todo en un marco democrático, eso sí, y de respeto, pero no limitar. Y la última, que debería ser la opción correcta, respetar la libertad de culto, opinión y pensamiento en las relaciones humanas. Sí, es clave poner en práctica y acá se relaciona mucho con un valor que es la tolerancia. Nosotros tenemos que aprender a convivir con personas que tienen criterios distintos a los nuestros, que tienen pensamientos, opiniones, que practican otra religión, etcétera. Pero todo tiene que ser en un marco de respeto y eso es vital. Entonces, la opción número 1, que se encuentra en la opción D, sería la correcta. Nosotros la vamos a seleccionar y la vamos a enviar. Muy bien, continuamos. Recuerden que si ustedes se están preparando para el examen de estudios sociales o bien de educación cívica, bachillerato por madurez en el canal, hay disponibles varias opciones para prepararse de una muy buena manera. Una opción es un resumen en PDF que incluye los temas, los contenidos para estudiarlos o bien un curso en ambas asignaturas. Pueden adquirirlo si gustan. Acá abajo en la descripción del video queda el número de teléfono que me pueden escribir si gustan que les brinde la información de las dos asignaturas. Vamos a continuar, vamos con la pregunta 16. Dice el siguiente texto. La consolidación de la paz se logra si se da plena vigencia a los derechos humanos y no simplemente que se hayan silenciado las armas. No puede realizarse el ideal del ser humano liberado del temor y de la miseria a menos que se creen las condiciones que le permitan a cada persona gozar de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Una convivencia pacífica no puede sostenerse sino sobre la base del respeto a los derechos humanos. Del texto anterior se deduce de forma correcta que para alcanzar la paz en la convivencia social es necesario. Entonces vean que eh, no solo, la paz no solo es que no existan las armas y que las armas no estén utilizándose para matar gente, para conflictos armados. No, la paz va más allá de eso. Es darle a las personas lo que ocupan, el respeto a sus derechos humanos en las tres generaciones de derechos humanos, inviolabilidad de la vida humana, por ejemplo, libertad de tránsito,
derecho a un trabajo digno, a la educación, a la salud, derecho a la paz, a un desarrollo sostenible, entre otros. Entonces, eso es lo que se menciona en el texto, que no va solo con que no existan las armas, con que no existan los conflictos, sino que articula una sociedad integral por diversos aspectos. Entonces, eso es lo que vamos a buscar. Es una opción que nos permita completar esa información que está en el texto. Dice erradicar el uso de las instancias policiales en el combate a los delitos que se presentan en las comunidades. No, quiere decir erradicar, eliminar el uso de las instancias. No, la policía es fundamental, pero el texto mencionamos otros aspectos que son claves. Entonces, la opción A deberíamos descartarla porque no tiene que ver con el texto, no nos permite completarlo de manera correcta. Eliminar las diferencias culturales que existen entre las diversas etnias que componen las naciones. Más que eliminar diferencias culturales, existen las diferencias culturales y eso enriquece a los seres humanos, porque nos permiten aprender de otros, convivir con otros, respetar, etcétera. Entonces, no es eliminar la palabra correcta, por tanto, deberíamos descartar la opción B. La opción C, fortalecer la defensa, el respeto y la aplicación de los derechos fundamentales de las personas. Sí, esta opción parece ser pertinente, podemos marcarla, pero no vamos a enviar todavía nada porque no hemos leído la opción D y es clave hacer una lectura cuidadosa de todas las opciones por más seguros que estemos de que ya tenemos la respuesta. Vamos a continuar con la opción D. Crear un ordenamiento jurídico, por esta, ordenamiento jurídico quiere decir una nueva constitución, leyes, etcétera, que responda a las necesidades de las mayorías en contra de los grupos étnicos minoritarios. No, no podemos beneficiar a las mayorías en contra de las minorías porque esto no fomenta la democracia y no fomenta, por supuesto, el respeto a los derechos humanos, que es lo que se menciona en el texto. Por tanto, descartaríamos la opción D y tenemos la respuesta correcta, que es la opción C. Vamos a enviarla. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a la pregunta 17. Entramos al tema de la Guerra Fría. Concluimos con la Segunda Guerra Mundial y con los espacios de tolerancia, respeto y convivencia, que es importante destacar. Vamos ahora a la Guerra Fría. La Guerra Fría se extendió poco después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial hasta principios de 1990. Un motivo que propició su desarrollo fue, pues vamos a recordar que la Guerra Fría inicia en 1947 y se extiende hasta 1990-91, que se da la desestructuración del bloque socialista. Pero la Guerra Fría se caracteriza básicamente por la existencia de un mundo bipolar de dos polos, Estados Unidos de América capitalista y sus aliados, frente a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y sus aliados socialistas, por ejemplo, comunistas. Y esa confrontación, que nunca fue directa entre ambas potencias, genera eh, caos en diferentes épocas, en diferentes momentos, situaciones convulsas en diferentes ámbitos. Entonces, un motivo que propició su desarrollo fue la ejecución de las políticas del nuevo trato que buscaban una intervención directa de Estados Unidos de América en Europa. Bueno, recordar, ya mencionamos el nuevo trato, que fue la ejecución por parte de las políticas del economista propuestas por el economista británico John Maynard Keynes para salir de la crisis económica y financiera de 1929 y posterior depresión de la década de los 30. Por tanto, no correspondería a este momento histórico. Deberíamos descartar la opción A. Continuamos con la lectura de la opción B. Desestructuración de Yugoslavia como potencia europea en la zona de los Balcanes. Tampoco, porque la desestructuración de Yugoslavia se da básicamente a finales del siglo XX, cuando se desintegra en diferentes estados con diferentes religiones, diferentes grupos étnicos, etcétera, diferentes nacionalidades. Y se da básicamente a finales del siglo XX. No corresponde a ese momento histórico porque no fue un motivo que propició su desarrollo. Estamos buscando algo que tenga que ver con el inicio de la Guerra Fría en 1947. Contraposición de intereses entre los modelos ideológicos del comunismo y el capitalismo. Sí, eso fue básicamente un motivo del inicio, porque había una enorme diferencia entre los intereses del modelo capitalista liderado por Estados Unidos de América
con los intereses del modelo socialista comunista liderado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Podría ser, parece ser una respuesta bastante adecuada. Vamos a continuar con la lectura de la opción D, que es clave. Podemos enviar ni quedar sin leer una opción. Es clave siempre hacer la lectura completa. Alianza militar negociada entre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y la Alemania de ideología nacional socialista. Bueno, ya para este momento histórico recuerden que una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, desaparece la Alemania de ideología nacionalista, se da la repartición de Alemania después de la conferencia de Yalta entre las potencias vencedoras y Alemania se divide en dos naciones, Alemania oriental y occidental, que ya vimos anteriormente en una pregunta, por tanto no corresponde. Por eso hay que tener claros los contenidos para poder hacer un análisis, una lectura cuidadosa y elegir la opción pertinente, que en este caso es la opción C. La enviamos, la seleccionamos y la enviamos. Muy bien. Vamos a continuar con la pregunta 18. Dícele el siguiente texto. Tanto la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas como los Estados Unidos de América acumularon armas nucleares con gran capacidad de destrucción. La demostración del poder y la capacidad destructiva se utilizó en el desarrollo de conflictos en territorios afines con sus ideologías. Por ejemplo, el caso de la península de Corea, en donde se realizaron ensayos nucleares. Texto anterior hace referencia a la rivalidad que caracterizó el contexto de la Guerra Fría, manifestada en. Entonces vean que el texto habla de la competencia, la carrera armamentista que sometieron ambas potencias, que tuvieron ambas potencias, y que en un momento generó muchísimo temor a nivel mundial en distintas regiones, en distintos países, de que esta carrera armamentista se saliera a las manos y generara un conflicto que fuera desastroso para la humanidad, y eso es lo que se quiere poner en el texto, se quiere evidenciar, y que estas, por ejemplo, estas armas tuvieron ensayos y en algunos casos, por ejemplo, en la península de Corea. Recuerden que la península de Corea está dividida en torno al paralelo 38 grados de latitud y está dividida en Corea del Norte y Corea del Sur, que estalló una guerra en el contexto de la Guerra Fría, 1950, y es una zona de mucha tensión, incluso hoy día, en el 2024, sigue siendo una zona de muchísima tensión por las diferencias, por la presencia de Estados Unidos de América, con su aliado, Corea del Sur, entre otros aspectos. Entonces, vamos a buscar una opción que nos permita entender eso del texto. El texto anterior hace referencia a la rivalidad que caracterizó el contexto de la Guerra Fría, manifestada en el desarrollo de una carrera armamentista entre las potencias. Sí, básicamente el texto menciona eso. Podría ser la respuesta correcta, pero tenemos que leer todas las opciones. La promoción de políticas democráticas en las naciones de Europa Oriental, no, el texto no habla ni de políticas democráticas, habla de armas, de destrucción, de ensayos nucleares, y no habla nada de políticas democráticas y mucho menos de Europa Oriental. La necesidad de difundir las tecnologías de la información en el mundo, tampoco habla de eso. Y el apoyo de los Estados Unidos de América a países como Cuba y Corea del Norte, no, más bien Estados Unidos de América está en contra de ambos países, de Cuba y de Corea del Norte, y no los apoya. Y sobre todo en este contexto de la Guerra Fría, que nos habla el texto. Entonces, la opción es la más pertinente, la más adecuada, la vamos a seleccionar y la vamos a enviar. Muy bien, continuamos con la lectura. Vamos a la pregunta 19. Durante el periodo 1945-1970, los imperios coloniales establecidos en Asia y África fueron desaparecidos, mientras una larga lista de nuevos países accedía gradualmente a la independencia, lo que trajo consigo. Entonces, vea, estamos hablando del texto, nos menciona, y el enunciado nos menciona, el proceso de descolonización de las naciones del continente africano y asiático, que se lleva a cabo básicamente en ese periodo de tiempo, entre 1945 y 1970, y al ser gradual fue porque se crea dentro de la Organización de las Naciones Unidas, una institución que se encarga de eh, poner en práctica eh, una política para, de manera gradual, es decir, paso a paso, poco a poco, con el pasar del tiempo,
se pueda dar la independencia de algunas regiones. Otras también lo hacen de manera por guerras de liberación, entre otras decisiones. Entonces, vamos a buscar alguna opción que nos permita entender este proceso de descolonización, que trajo consigo la unificación de las costumbres y tradiciones de las diversas etnias que integraban los países africanos y asiáticos. No, no hay una unificación. Además, esto es muy complejo. No se debería promover la unificación, sí el respeto, sí la convivencia, sí valores. Pero la unificación no, y además sabemos que no existe porque cuando vamos a más adelante a analizar preguntas de conflictos, entre las consecuencias de este proceso de descolonización, hay diferencias enormes, étnicas, políticas, económicas, intereses por recursos naturales que generan conflictos en la actualidad todavía en varias regiones, sobre todo del continente africano. La opción B, la consolidación de una paz duradera entre los diferentes grupos humanos que componían las sociedades africanas. No, tampoco. Eso no trajo porque, la mencionamos anteriormente, cuando escribimos un poquito de la opción A. La opción B tampoco, porque hoy día, bueno, siguen existiendo en Sudán, en Ruanda, Burundi, en la República Democrática del Congo y en otras regiones de África, lamentablemente siguen existiendo conflictos y no hay una paz duradera. Además, recordemos que antes lo mencionamos, la paz duradera no solo implica no conflictos, no armas, sino que también implica el respeto a los derechos humanos y eso es clave y tampoco se pone en ejecución. Vamos a la opción C. Dice el fin de los conflictos al interior de las naciones recién descolonizadas. Tampoco, porque estamos mencionando que hoy siguen los conflictos. Y por tanto debería ser la opción C, D, pero vamos a leerla para comprenderla. El desarrollo de diversos sistemas políticos y socioeconómicos a partir de la autodeterminación de las nacientes estados. Sí, eso sí se puso en práctica. Diversos sistemas políticos, en algunos casos modelos democráticos, en otros socialistas, en otros dictaduras, y se pusieron en práctica diversos sistemas políticos y socioeconómicos a partir de la autodeterminación, es decir, de la libertad, de la autonomía de los nacientes estados. Muy bien, sería la opción de la correcta, la seleccionamos y la enviamos. Vamos a continuar, vamos a la pregunta número 20. En 1945, casi un tercio de la población mundial, unos 750 millones de personas, vivían en territorios que dependían de potencias coloniales, principalmente en Asia y África. Hoy menos de 2 millones de personas viven bajo dominio colonial en diversos territorios no autónomos que aún continúan existiendo. Entonces vean que seguimos con el tema de los procesos de descolonización en 1945, es decir, en el momento en que finaliza la Segunda Guerra Mundial, alrededor de 750 millones de personas vivían en territorios que eran colonias. Hoy día menos de 2 millones. Vamos a ver qué nos consulta. Dice el texto anterior evidencia que los procesos de descolonización de Asia y África fueron importantes porque favorecieron que los países recién independizados lograran convertirse en imperios coloniales. No, 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 se convirtieron en estados autónomos, pero no en imperios coloniales. La opción B, la búsqueda y aplicación de los principios de libertad y respeto de las particularidades culturales de las sociedades independientes. Sí, sí podría ser una respuesta que nos permitiría comprender eh, y completar el texto y la afirmación de lo que nos están consultando, pero no estamos del todo seguros. Vamos a continuar con la lectura de la opción C y D. La unificación ideológica de los estados independientes mediante la conformación de un único organismo político continental. No, tampoco es correcto porque no hubo una unificación ideológica, lo explicamos incluso en la pregunta anterior. Surgen diferentes tipos de estados, de formas de gobierno, en algunos casos democráticos, en otros socialistas, en otros liberales y en muchas dictaduras. Entonces, no, no es una unificación ideológica. La consolidación de las ideologías comunistas en gran parte de las naciones económicamente desarrolladas tampoco. No hubo una consolidación de ideologías comunistas, no es correcto. Por tanto, la opción B, que sí habíamos leído, habíamos seleccionado, habíamos comentado, fue parte de lo que se evidencia en el texto
del proceso de descolonización de Asia y África. Muy bien, continuamos. Vamos a la pregunta número 21. Entramos a un tema de Centroamérica, de América Latina en específico, que son formas de gobierno, procesos políticos en una época difícil, convulsa, que fue la época de la guerra. El siguiente texto dice, en 1980, los diferentes grupos revolucionarios de El Salvador se unieron en la organización denominada Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Acá están sus siglas. Dicha agrupación desarrolló estrategias militares apoyados por aliados internacionales comunistas, con lo cual se da comienzo a una guerra civil. Temiendo un triunfo de la insurrección, Estados Unidos de América ayudó al gobierno salvadoreño en tres frentes, es decir, mediante la ayuda militar, en el campo diplomático y en el campo propagandístico. La guerra causó miles de muertes de civiles, desplazamientos migratorios, elevados índices de pobreza, estancamiento económico y desintegración familiar, entre otras consecuencias. Entonces, vean que el texto describe parte de la situación que se vive en El Salvador, una nación centroamericana, y menciona la guerrilla de izquierda, Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, menciona el apoyo que recibe el gobierno salvadoreño por parte de los Estados Unidos de América en distintos ámbitos, en distintos frentes, y parte de las terribles consecuencias que sufre la sociedad civil. Entonces, el texto anterior hace referencia a los procesos de democratización desarrollados en el contexto de la Guerra Fría, los cuales evidencian la violación sistemática de derechos humanos y de esta forma el desarrollo de sociedades inclusivas y económicamente desarrolladas. No, lamentablemente, cuando se da esta violación sistemática de derechos humanos, hay muchas personas que tienen que desplazarse, ya sea a lo interno del país o fuera de sus fronteras, a otras regiones, a otros estados, a otros países, para escapar de esta violencia, de la guerra, de la pobreza, de la falta de oportunidades. Y esto también genera obviamente desintegración familiar, entre otros aspectos. Por tanto, no hay el desarrollo de sociedades inclusivas. Se descarta la opción A. La eliminación de las diferencias culturales de los pueblos. No, el texto no habla para nada de eso y no es lo que se busca evidenciar un impacto negativo en la vida cotidiana y política de la sociedad. Sí, básicamente podríamos resumirlo en eso, lo que se quiere describir, el impacto sobre todo en la vida cotidiana de las personas, de los distintos grupos humanos y sobre todo de los grupos que les tocó vivir la guerra, que les tocó lamentablemente esa época histórica y ese lugar histórico donde se desarrollaron los distintos conflictos y la violación de los derechos humanos, el fortalecimiento y la consolidación de los gobiernos con tendencias anarquistas. Tampoco es correcto porque no tiene nada que ver con el texto y es la opción C la correcta. Por lo tanto, seleccionamos y enviamos. Muy bien, vamos a continuar. Recordarles antes que si ustedes se están preparando para el examen de estudios sociales o bien de educación cívica, bachillerato por madurez, en el canal hay disponible varias opciones, entre ellas un resumen en PDF con los contenidos, con los temas para estudiarlos, así como un curso donde se explican cada uno de los contenidos en video y ustedes pueden adquirirlo. Acá abajo, en la descripción del video, queda el número de teléfono para que me puedan escribir si gusta adquirir alguna de las opciones disponibles y prepararse de una muy buena manera al examen, ya sea de estudios sociales o bien de educación cívica. Continuamos con la pregunta número 22 y se lea el siguiente texto. La década de 1980 inició con una recesión que se prolongó hasta 1982. Se dio un estancamiento de la producción, un aumento del desempleo y la caída de la producción industrial, así como el cierre de empresas y despidos masivos a un nivel jamás visto desde 1929 en países como Gran Bretaña, Estados Unidos de América
y algunos ubicados en Europa Occidental. Entonces vean que habla del contexto de la crisis que también sufrió el país y que inicia en 1980 y se prolonga en una recesión, un no crecimiento de la economía, un debilitamiento de la economía hasta 1982 y que genera consecuencias en la vida cotidiana como desempleo, pobreza, despidos, etcétera. El texto anterior hace referencia a las repercusiones. Cuando hablamos de repercusiones, quiere decir consecuencias generadas en la vida cotidiana de las personas con la desarticulación del bloque socialista en el mundo contemporáneo. Bueno, esto sucede, la desarticulación o reestructuración del bloque socialista sucede en 1990, no en este momento histórico y tampoco tiene nada que ver. Entonces, descartamos la opción. La opción B, consolidación del comunismo en la mayor parte de países latinoamericanos, tampoco. Ustedes vieron en la pregunta anterior que, bueno, eso no se dio y más bien en los lugares donde se pensaba que podía suceder, Estados Unidos de América inmediatamente enviaba ayuda para financiar y financiar al gobierno de derecha, y no permitir que triunfaran las guerrillas. Entonces, la opción B tampoco sucede, no es correcto. Crisis económica del sistema capitalista en la segunda mitad del siglo XX. Sí, podría ser la respuesta correcta. Y la opción de decadencia de los imperios coloniales a nivel mundial. Bueno, no, ya no estamos hablando de los imperios coloniales. Vean que el texto habla de la crisis de 1980, de algunas consecuencias, y esto evidentemente tiene que ver con la crisis económica del sistema capitalista en la segunda mitad del siglo XX. Cuando hablamos de segunda mitad del siglo XX, estamos haciendo referencia a 1950 hasta 1999. Eso sería la segunda mitad del siglo XX. Y sí, vean que la descripción del texto tiene que ver con eso, con esa crisis. Muy bien, seleccionamos y enviamos. Continuamos, vamos a la pregunta 23. A finales de 1990 se produjo el colapso del socialismo real, uno de los procesos históricos más importantes de la historia contemporánea. Esta situación generó repercusiones en la comunidad internacional como, ok, entonces recuerden que cuando a finales, bueno, básicamente no es a finales de, bueno, sí, aquí dice 1990, ese año, y en 1991, no de la década, sino a finales de ese año y en 1991 se da la reestructuración, la desestructuración del bloque socialista, primero en 1989 la caída del muro de Berlín, a la unificación de Alemania, luego la desestructuración del bloque socialista, en donde de la URSS surgen hasta 15 repúblicas independientes y el mundo que era bipolar pasa a ser un mundo unipolar, un solo polo, donde los Estados Unidos de América es el vencedor. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar entre las opciones que nos permitan entender y completar de manera correcta esta afirmación. Generó repercusiones, consecuencias en la comunidad internacional. ¿Cuáles? La desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y la transformación de la geopolítica del mundo bipolar. Sí, el mundo bipolar dejó de existir porque ya un polo no existía y ahora quedó un mundo unipolar. Entonces, sí es correcta la afirmación A, podría ser la respuesta, pero no podemos seleccionarla ni mucho menos enviarla hasta antes no hacer una lectura completa de todas las opciones. Vamos con la opción B. Dice consolidación de los modelos económicos y políticos comunistas entre las naciones de Europa Oriental. No, porque sucede lo contrario, más bien en Europa Oriental, las naciones que eran comunistas, que eran socialistas, después de la caída del muro de Berlín y de la desestructuración del bloque socialista, dejan de serlo y no se consolidan. Sucede lo contrario. Desaparición de conflictos armados por razones étnicas e ideológicas en las diversas regiones del planeta. No, esto tampoco sucede. Se pensaba que podía llegar a suceder, pero no, lamentablemente hoy día, siglo XXI y todavía a finales del siglo XX, posteriores a la caída de la URSS y la desestructuración del bloque socialista, siguen sucediendo conflictos armados en diferentes regiones y por razones étnicas, ideológicas, etcétera. Son lamentables y aún persisten y los vamos a ver más adelante en otras preguntas. Entonces la opción C se descarta.
Y vamos a la opción D. División territorial de Alemania en dos secciones, con modelos económicos e ideológicos opuestos. Bueno, sucede lo contrario. Recuerden que más bien Alemania estaba dividida en dos secciones, con modelos económicos e ideológicos opuestos, Alemania Oriental y Occidental, pero con la caída del muro de Berlín sucede más bien que se unifica Alemania en una sola nación. Entonces sucede lo contrario. Por tanto, la opción A es la correcta. Seleccionamos, enviamos y vamos a hacer una pregunta más en esta segunda parte del examen en video. Dice el siguiente texto: los militares de la zona de Gaza lanzaron cientos de cohetes contra el sur de Israel, mataron al menos 4 israelíes y paralizaron la región en la lucha más sangrienta desde la guerra de 2014. Mientras Israel atacaba Gaza con bombardeos aéreos, el número de muertos palestinos aumentó a 22, incluidas 2 mujeres embarazadas y 2 bebés. El texto anterior evidencia que el conflicto árabe-israelí ha tenido consecuencias. Entonces vean que el texto nos menciona un lamentable acontecimiento en la zona de Medio Oriente y que incluye a los palestinos, están divididos en Cisjordania, en Gaza, contra Israel, y que tiene lamentables consecuencias para la cotidianidad de las personas, y eso es lo que se evidencia en el texto, y vamos a intentar encontrar una respuesta que nos permita completar el enunciado. Consecuencias sobre la carrera espacial desarrollada por razones ideológicas en las diferentes regiones del Medio Oriente. No hay una carrera espacial y no tiene nada que ver con el texto, por tanto, no se descarta la opción. La consolidación de ideologías socialistas en las naciones económicamente menos desarrolladas, tampoco. Entre las razones del conflicto hay razones ideológicas, razones religiosas, étnicas, territoriales, sin fin de razones que no han podido encontrar todavía un camino a una solución real y duradera a este conflicto que ya lleva muchísimos años, pero no tiene nada que ver con una ideología socialista o la consolidación de ideologías socialistas. Se descarta la opción. Los procesos de colonización que desarrollan las naciones europeas en el continente asiático tampoco tiene que ver con eso y debería ser, por tanto, la opción D. Entre las consecuencias sobre la convivencia social y la necesidad de promover el respeto a los derechos humanos de las personas que viven en los territorios en conflicto. Sí, esa es la consecuencia básicamente por la muerte de civiles inocentes, de niños, de mujeres que no tienen directamente una vinculación con los grupos que se encuentran en el poder o que luchan en los diferentes frentes y sí tienen consecuencias e impactos en su vida cotidiana. Entonces, la opción D sería la opción correcta, la seleccionamos y la enviamos. Y de esta manera estamos llegando al final de esta segunda etapa del examen explicación en video. Agradecerles por acompañarnos, invitarlas a suscribirse al canal, seguirnos en redes sociales y nos vemos en un próximo video. Saludos.